Un saludo muy cordial para todos. Quiero darles la bienvenida a esta nueva sesión, a esta última sesión acerca del Código Penal Militar. Vamos a iniciar viendo el título sexto de la Ley 1407 en el libro segundo, en lo que tiene que ver con delitos contra la población civil. Queremos pues presentarles, además del saludo, recordarles, muchachos, que pues teniendo en cuenta esta situación de la pandemia, lo que se ha venido presentando, por supuesto que algunos temas se estarán presentando de manera aleatoria, pero eso no es óbice para cumplir con toda la temática que nos tiene puesta la Directiva 014. Razón por la cual pues hoy vamos a terminar con este tema del tema 3 del Código Penal Militar y, como les repito, aleatoriamente vamos a ver otros temas de la misma directiva. Para iniciar, muchachos, vamos a ver los delitos contra la población civil. Antes de cualquier situación, ustedes saben que en muchos exámenes nos ponen algo que coloquialmente se llama como cascaritas. ¿Qué es o en qué consiste? En que nos hacen algunas preguntas cambiando el sentido de alguna palabra con el ánimo de hacernos caer en el error. Tengamos en cuenta esto, que estos delitos contra la población civil van a aplicarse en eventos en los cuales nos veamos inmersos en acciones de combate. Afortunadamente, y hablando de la actualidad colombiana, en este momento, salvo situaciones puntuales en algunos departamentos que presentan esos desórdenes públicos, si se quiere, no lo tenemos en la mayoría del país. Entonces, delitos contra la población civil. El primero que vamos a ver es la devastación, seguido del saqueo. Posteriormente veremos la requisición arbitraria, la requisición con omisión de formalidades y la exacción, así como las contribuciones ilegales. Les repito, muchachos, tengamos en cuenta que estos delitos van a tenerse como tal es en eventos de combate o en zonas donde se desarrollan actividades de combate, pues de orden público. Entonces, devastación. Ese es el primer delito, lo vamos a encontrar en el artículo 155 de la Ley 1407 del 2010. ¿Quién la comete? Aquel que en actos del servicio y sin justa causa. Aquí estamos hablando de cualquier uniformado de la fuerza pública, indistintamente del grado. ¿Cuál es la conducta? Que destruya, y recordemos esto, edificios, templos, archivos, monumentos, ya sean bienes de utilidad pública, o que decida atacar, ya sean hospitales, asilos de beneficencia, centros de salud, o aquellos establecimientos que, recordemos, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, cuentan con signos convencionales. La pena para quien cometa este delito es de prisión de 2 a 8 años. El siguiente delito es el saqueo. ¿Quién lo va a cometer? Aquellas personas que, estando en operación de combate, miremos la situación real, operación de combate. ¿Cuál sería la conducta? Apoderarse sin justa causa y en beneficio propio o de un tercero de bienes muebles, cualquier bien mueble. Incurrirá en pena de 3 a 6 años de prisión. Ejemplo, en cualquier municipio de determinado departamento donde se esté presentando una operación de combate con los grupos armados ilegales, los grupos armados organizados, y aprovechando esta situación entra a cualquier inmueble y se apodere de bienes muebles de terceras personas con el ánimo de usufructuarlos o de aprovechar su uso, va a incurrir en este delito de saqueo, ¿vale? La requisición arbitraria, muchachos. ¿Qué es la requisición? Antes de cualquier cosa, se nos va a dar en zonas de combate donde la única justificación sería, si se quiere, que no llegó la remesa para alimentación del personal que se encuentra en esas operaciones. Es decir, que para que eso se dé, en este momento en Colombia no se nos está presentando, tendría que haber una situación demasiado extrema, ya fuera de combate o de desorden público, que lleve a eso. ¿Quién? Aquella persona que sin justa causa, digamos que en el momento de hoy cualquier uniformado que esté desarrollando operaciones de combate en cualquier zona del país, comience a apropiarse, por ejemplo, de algún ejemplar vacuno con el ánimo pues de matarlo y aprovechar su carne para consumo del grupo. ¿Cuál es la conducta? Que ordene o que practique requisiciones. La pena va a ser de prisión de 2
a 5 años. Es un delito que no es para nada complicado, pero que pues no se ha dejado de conocer uno que otro caso en la historia de Colombia. Requisición con omisión de formalidades. Ya entendimos a lo que se refiere la requisición. ¿Quién la va a cometer? Cualquier uniformado que practique requisición o que la realice sin cumplir ya sea las formalidades o que se estén presentando esas circunstancias especiales que lo exijan. Verbigracia, el tema de estar con combates, el tema de no tener de ninguna manera otra forma de conseguir alimento para la tropa o para el grupo. La pena es de prisión de 1 a 3 años en este evento. Siguiente, la exacción. ¿En qué consiste? ¿Quién? Aquella persona que abusando de sus funciones, de las funciones propias del servicio, cometa las siguientes conductas. Primero, que obliga a una persona integrante de la población civil a que le entregue o le ponga a su disposición cualquier clase de bien, que la obligue. Segundo, o segunda conducta, que suscriba o le entregue documentos que sean capaces de producir efectos jurídicos. ¿Esto qué es? Que vamos a poner un ejemplo extremo. Yo soy el comandante de un grupo policial que está desarrollando actividades en contra del Clan del Golfo, en cualquiera de los municipios del nordeste antioqueño donde estos delincuentes estén ejerciendo su labor delincuencial, o su labor no, donde estén ejerciendo sus acciones delincuenciales. Yo como comandante lo que hago es imponerle a los ciudadanos que quieran salir que me tienen que hacer entrega de las escrituras o una promesa de compraventa de sus bienes, si no les voy a impedir esa salida, o de lo contrario no les voy a brindar la protección a la cual yo estoy obligado como policía. La pena para este delito, señores, es la de prisión de 2 a 5 años. Recordemos esos casos y diferenciemos entre la requisición y la exacción, muchachos, porque son preguntas que posiblemente en cualquier momento, determinando el verbo rector, nos pueden salir en el concurso, en el examen que estemos adelantando. Contribuciones ilegales. ¿Quién? Cualquier uniformado que establezca contribuciones, es decir, como si les estuviera cobrando un impuesto, alguna erogación de dinero al ciudadano del común, sin facultad legal y sin justa causa. La pena será de prisión de 1 a 3 años. Aquí quiero hacer salvedad en algo. Estas contribuciones ilegales van a ser en ese tipo de situaciones porque son delitos contra la población civil. Lo que hacen algunos funcionarios públicos de pedirle dinero a un ciudadano con el ánimo de evitar la realización de un procedimiento es otro delito muy diferente que se conoce como concusión. Entonces no podemos confundir las contribuciones ilegales con la concusión. Tengamos en cuenta esa diferenciación, ¿vale? Vamos a ver los delitos contra la administración pública. El primero de ellos es el peculado sobre los bienes de dotación. Segundo, vamos a ver el peculado por demora en entrega de armas, municiones y explosivos. Tercero, peculado por extensión. El cuarto es el tráfico de influencias para obtener ascensos, distinciones, traslados o comisiones. El quinto es el abuso de autoridad especial. Y el sexto, vamos a hablar de la omisión del apoyo especial que debemos brindar nosotros. Por último, vamos a ver la violación de habitación ajena y el daño en bien ajeno. Vamos a ver esos 8 delitos en este último grupo de delitos. Primero de ellos, peculado sobre bienes de dotación. ¿De qué manera? Cualquier uniformado. ¿Quién lo va a cometer? Cualquier uniformado. En este caso la norma es clara y habla de que es decir, el sujeto activo es indeterminado. ¿Cuál es la conducta? Que se apropie en provecho suyo o de un tercero de aquellos bienes de dotación que hayan sido confiados o entregados por un título no traslaticio de dominio. Me explico. Yo soy jefe del almacén de intendencia de determinado departamento de policía en el país. Me hacen entrega de unos muebles para entregar en las estaciones.
Pero entonces yo lo que hago es apropiarme de esos muebles para usarlos en mi casa y no los entrego al destinatario final utilizando cualquier otro tipo de figura. Por supuesto, a mí no me los estaban regalando, es decir, que estos bienes de dotación me los estaban confiando en un título no traslaticio de dominio y yo le estoy haciendo uso para beneficio personal. ¿Cuáles son las penas, muchachos? Aquí vamos a ver lo siguiente. Cuando este bien de dotación no supera los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, hablemos a precio de hoy 8.700.000 pesos aproximadamente, la prisión va a ser de 2 a 5 años. Cuando este bien no excede, supera los 10 salarios mínimos, pero no excede de los 20 salarios mínimos, es decir, un ejemplo cualquiera, de 8.800.000 pesos hasta 16 millones de pesos, entonces la prisión va a ser de 5 a 8 años. La prisión va a ser de 6 a 10 años si el elemento supera los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas penas, muchachos, se van a aumentar de una tercera parte a la mitad. ¿Cuándo? Cuando se trate de bienes tales como armas de fuego, municiones o cualquier elemento de guerra que sean de uso exclusivo de la fuerza pública y en caso de depósito necesario. Esto es una custodia, es una figura legal donde nosotros como uniformados estamos en custodia de determinados elementos que en algún momento hayan sido incautados, ¿vale? Siguiente bien. Peculado por la demora en entrega de armas, municiones y explosivos. Aquí quiero ser muy claro. Fijémonos en los verbos rectores, muchachos, porque puede ser una de las trampas que nos pongan en el concurso cuando expongan algún caso o alguna pregunta con relación al respecto. ¿Quién es? Y miremos la diferencia. El que decomise armas, municiones o explosivos. Tengamos en cuenta lo siguiente, muchachos. Ustedes o cualquier policía en la vigilancia o en cualquier procedimiento policial, lo que realiza es una incautación. La figura del decomiso le corresponde en la Policía Nacional al comandante del departamento. Él es quien lo ordena. Es decir, que esta conducta la va a cometer es quien ordena esa figura del decomiso o en el almacén de armamento el que las reciba decomisadas o incautadas. Aquí en ningún momento, señores, nos está mencionando a quien las incaute. Nos está hablando desde quien decomise, es decir, quien da la orden administrativa o de quien la reciba decomisadas e incautadas. Nos establece lo siguiente, ¿cuál es la conducta? Que sin justa causa no entregue a la autoridad correspondiente dentro de los 15 días a la fecha de decomiso o de recibo. Vamos a lo siguiente. El jefe de armamento, o mejor, el encargado de armamento en el almacén de armamento de determinado departamento de policía recibió un arma incautada por la patrulla X de determinado cuadrante, pero no puso en conocimiento del comandante del departamento para el procedimiento que ordena el decreto 2535 del 93 dentro de esos 15 días siguientes al recibo. Si quien comete la conducta es la persona que ordena el decomiso, no hace entrega a la autoridad del caso para realizar la destrucción del bien o el procedimiento que se disponga, es el comandante de departamento y no lo hace dentro de esos 15 días, va a incurrir en esta conducta, ¿vale? ¿Cuál es la pena? Prisión de 1 a 2 años, ¿vale? Espero que en esta parte seamos claros, muchachos, y miremos bien quiénes son los sujetos que pueden cometer la conducta. Peculado por extensión. Aquí hay una diferencia entre el peculado sobre bienes de dotación y peculado por extensión. ¿Quién? Lo va a cometer cualquier uniformado que por razones de su función o del cargo que tenga le hayan sido asignados bajo custodia o se le haya confiado la administración de bienes que pertenezcan o se destinen, mire los sitios puntuales, por eso tenemos ahí la imagen, centros de recreación, a casinos, tiendas de agentes o soldados, a los economatos o aquellos bienes de las asociaciones o fundaciones que existen sin ánimo de lucro en el Ministerio de Defensa Nacional, ¿vale? ¿Cuáles son las penas? Prisión de 2 a 5 años si no supera los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
prisión de 5 a 8 años cuando no supera, cuando supera los 10 salarios mínimos mensuales y no excede los 20. Y por último, prisión de 6 a 10 años cuando supera los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tengan en cuenta este otro tip. En el examen les pueden dar un caso y donde les van a poner como respuesta posible el peculado sobre bienes de dotación oficial o el peculado por extensión. La diferencia que vamos a tener en ambos es a dónde estaban destinados esos bienes. Si en el enunciado a ustedes les dicen que esos bienes estaban para algo relacionado con bienestar social, entonces nos vamos a ir al peculado por extensión, porque iba destinado, por poner un ejemplo, al centro vacacional de Honda, ¿vale? En cambio, si son elementos de dotación, por ejemplo, computadores y eso, que van para las oficinas de la Policía Nacional, que no sea cualquiera de estos centros de recreación que se están mencionando ahí, aplicaría el peculado sobre bienes de dotación. ¿Bien? Tráfico de influencias para obtener ascensos, distinciones, traslados o comisiones. Es una conducta que afortunadamente en la Policía Nacional jamás se presenta. Es muy sencilla. ¿Quién? Cualquier uniformado que invocando influencias reales o simuladas reciba, haga dar o prometa, ya sea para sí mismo o para un tercero, que le entreguen dinero o dádiva por obtener ascenso, distinción, traslado o comisión del servicio, incurrirá por esta conducta en pena de prisión de 1 a 4 años. ¿Vale? Realmente nulo, no he conocido el primer caso de esto, pero pues es bueno que conozcamos la norma también y porque realmente en cualquier momento en el examen nos van a generar una pregunta de este tipo. Abuso de autoridad especial. Este también es muy sencillo. Cualquier uniformado que fuera de los casos previstos como delito y que por medio de las armas o empleando la fuerza o que por medio de violencia sobre las cosas o las personas cometa acto arbitrario o injusto, incurrirá en pena de prisión de 1 a 3 años. Un ejemplo muy sencillo, lo que estamos viendo en la imagen. ¿Qué aparenta esta imagen, señores? Como si el particular estuviera siendo utilizado como escudo humano por parte de nuestro compañero de la Policía Nacional. Es lo que proyecta la imagen, no podemos decir que eso es lo que está ocurriendo, pero eso se podría considerar como un caso de abuso de autoridad especial. El siguiente delito es la omisión de apoyo especial. ¿Quién la va a cometer? Cualquier uniformado que sin justa causa se rehúse o demore el apoyo pedido que haya sido conforme a la ley, que lo digan los reglamentos, las directivas y que sirva para prestar auxilio en operaciones de recuperación o de control del orden público, que haya sido hecho por cualquier comandante de fuerza, unidad, buque o aeronave. Vamos a irnos a un ejemplo sencillo. Obviamente en el ejemplo que va a poner a continuación, posiblemente se podría considerar un concurso de conductas punibles, pero vamos a hablar en especial de este. Digamos que yo soy comandante de la subestación de policía X en determinado departamento, en X departamento. El comandante de la estación de policía está sufriendo una acción armada. Me pide el apoyo para recuperar ese orden público y yo lo niego. O lo rehúso o no lo hago. Entonces en ese caso estoy incurriendo en este delito. La pena será de prisión de 2 a 5 años, pero tengamos en cuenta esta otra circunstancia. La pena va a ser de prisión de 3 a 6 años cuando se produzcan perjuicios a los materiales de la fuerza pública, es decir, en el caso que les estaba mencionando anteriormente, se lleguen a causar daños en la estación o pérdida de material de guerra. Y la prisión va a ser de 1 a 4 años cuando se trate de solicitudes de las autoridades civiles. Tengan en cuenta esto. Es en operaciones de control del orden público. Entonces tengamos en cuenta esas situaciones para conocer bien los casos que nos pueden presentar en el concurso. ¿Vale?
Violación de habitación ajena, este es un delito muy sencillo. Cualquier uniformado que abuse de sus funciones y se introduzca o permanezca en habitación ajena a sus dependencias inmediatas va a incurrir en una pena de prisión de 1 a 2 años. Este delito es muy sencillo. Recuerden, muchachos, que si vamos en persecución de un delincuente y este delincuente se refugia, vamos en persecución por un delito en flagrancia, y este delincuente se refugia en su casa, en donde él vive y que nosotros sabemos que ahí vive, la Constitución nos ampara para ingresar sin orden judicial. Pero si el delincuente se refugia en una casa donde él no reside, lo que debe preceder es un requerimiento al morador o al tenedor de ese inmueble. Ya, si la persona no nos da ese permiso, entonces pues lo único que vamos a hacer es tomar los datos de esa persona e informar a la Fiscalía para que se determine su grado de responsabilidad en la comisión de la conducta punible. Tengamos claro eso. Recordemos, y perdónenme hacer la conexión con la Ley 1801 de 2016, el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que nos tiene 6 aspectos en los cuales podemos ingresar a un inmueble sin orden judicial. Entonces tengamos en cuenta esta situación porque es muy fácil incurrir en este delito, muchachos. Daño en bien ajeno. ¿Quién lo va a cometer? Cualquier uniformado que destruya, inutilice, haga desaparecer o dañe cualquier bien ajeno, ya sea mueble o inmueble. Incurrirá en prisión de 6 a 6 meses, de 6 a 12 meses, perdón. Va a aumentar hasta en otro tanto, es decir, puede aumentar de 6 a 12 meses más cuando el monto del daño excede 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ejemplo, se está presentando una protesta donde hubo necesidad de hacer utilización de la fuerza por parte del personal policial. Para contener, alguno de nuestros compañeros decide ir a romper los vidrios de un carro que estaba parqueado cerca y que no tenía absolutamente nada que ver, y buscando desdibujar lo que se venía presentando. Pero aparecieron unas cámaras donde están grabando y demuestran la acción del policial. Está incurriendo en este delito de daño en bien ajeno. ¿Okay? Por último, muchachos, vamos a ver los delitos comunes. Están contemplados en el artículo 171. ¿A qué se refiere este artículo, muchachos? Que cuando un miembro de la fuerza pública, ojo con estas condiciones, que esté en servicio activo y en relación con el mismo servicio, comete un delito previsto en el Código Penal o leyes complementarias, vamos al ejemplo de la concusión. Vamos al ejemplo de la concusión. ¿Qué es la concusión? Pedirle dinero a un ciudadano para no cumplir con alguna actividad de mi servicio. Deberá ser investigado y juzgado conforme con las disposiciones del Código Penal Militar. Pero aquí quiero hacer una claridad. En un comienzo, esa investigación por el delito de concusión la va a asumir la justicia penal militar. Pero recordemos que dentro de nuestras funciones como uniformados no está pedirle plata a los ciudadanos. Es decir, que desde ahí se desdibuja mejor totalmente esta acción con relación al servicio. ¿Vale, muchachos? Con esto damos por terminada esta sesión. Vamos a ver a continuación la actividad prevista para esta sesión. Por supuesto, la actividad que viene a continuación va a ser relacionada con lo que acabamos de ver. Es una actividad muy sencilla, donde vamos a relacionar estos 8 ítems en cada una de las columnas. Vamos a relacionar las columnas de la izquierda con las columnas de la derecha. Es un ejercicio muy sencillo, muchachos, que lo dejamos para que ustedes lo tengan presente y posteriormente lo estén subiendo en la plataforma. Bueno, muchachos, con esto damos por terminado el tema 3. Quiero despedirme con una frase de Mahatma Gandhi para ustedes que están haciendo este proceso. Visualícense como subintendentes, trabajen por ustedes mismos. Decía él, vive como si fueses a morir mañana, aprende como si fueses a vivir siempre. Eso es una frase muy sabia, no dejen de aprender, muchachos, no dejemos solamente esto en lo que está nuestra preparación. Ese es nuestro primer paso, pero tenemos que seguir insistiendo en eso. Visualícense ustedes en la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada realizando su curso de ascenso y recibiendo su grado para subintendente el próximo año, en septiembre del año 2021.
Visualícense a eso, muchachos, crean en ustedes. Cualquier duda, estamos prestos para colaborarles, cualquier situación que requieran, con mucho gusto les vamos a atender. Muchas gracias, muchachos, damos por terminado este tema. Bueno, muy bien. Vamos a revisar los resultados de nuestra actividad, de la tercera actividad propuesta en el tema 3. Recuerden que era hacer asociación de columnas, relación de columnas, de las columnas de los literales con las columnas de los numerales. La primera columna, o mejor el primer ítem, nos decía: en actos del servicio y sin justa causa, destruye edificios, templos, archivos, monumentos u otros bienes de utilidad pública, o ataque hospitales o asilos de beneficencia señalados con los signos convencionales. La que le correspondía a esto es el delito de devastación, con el número 3, ¿vale? En la B, se apropie en provecho suyo de un tercero de bienes de dotación que se le hayan confiado o entregado por un título no traslaticio de dominio. La respuesta para quienes escogieron el peculado sobre bienes de dotación es acertada. Abusando de sus funciones, obligue a persona integrante de la población civil a entregar o poner a su disposición cualquier clase de bien o a suscribir o entregar documentos capaces de producir efectos jurídicos, incurrirá en prisión de 2 a 5 años. Este es el delito de exacción. Recordemos que los habíamos mencionado en los delitos contra la población civil. El que se apropie en provecho suyo de un tercero de bienes o efectos cuya administración, custodia o tenencia se le hayan confiado por razón o con ocasión de sus funciones y que pertenezcan o se hayan destinado para los centros de recreación, casinos o tiendas de agentes o soldados, economatos de la fuerza pública o de bienes de asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro del ramo de defensa nacional, incurre en el delito de peculado por extensión. En la E, Juan es un funcionario policial que en medio de una persecución a un delincuente que se refugió en un inmueble, del cual no es residente y a pesar de la negativa del morador del mismo, decidió ingresar a la fuerza para dar captura al delincuente. El morador del inmueble decide interponer denuncia por el delito de violación de habitación ajena. En medio de un operativo de allanamiento y registro de inmueble, el señor subintendente Fabián Juárez, a pesar de que sus compañeros ya habían logrado ingresar al inmueble para adelantar la diligencia, decide ir por la parte trasera del mismo y con un tronco romper del baño para ingresar por ahí. El propietario del inmueble decide interponer la denuncia por el delito de, aquí aplica el delito de daño en bien ajeno. Los integrantes de una escuadra del Ejército Nacional que adelantan actividades de control y registro en la vereda Polines del municipio de Carepa se apropian sin causa justificada de ejemplares de ganado de las personas del sector, donde se encuentran con el ánimo de consumirlos y manifiestan que no tienen más para comer porque de la brigada no les han hecho llegar la remesa. Ellos van a incurrir en el delito de requisición arbitraria. Y el último, pues por descarte, quien fuera de los casos especialmente previstos como delitos por medio de las armas o empleando la fuerza, con violencia sobre las personas o las cosas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá por esta sola conducta en prisión de 1 a 3 años. Este es el delito de abuso de autoridad especial. Muchachos, muchas gracias. Espero que hayan tenido los mejores resultados en esta actividad. Hasta la próxima.